Amigas y amigos, muy buenos días, respetable auditorio. Estamos ya en la mañanera de hoy jueves, mañanera del pueblo, Mujeres en la Historia. Y en este día en particular, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, inició su intervención señalando que hoy se cumplen 71 años del derecho que tuvieron las mujeres al voto. Recuerda a las sufragistas por el aniversario de derechos electorales de las mujeres y que fue algo muy luchado, así lo mencionó. Para ello intervino la subsecretaria de Educación Básica, quien se encargó de recordar este acontecimiento, Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Federal, Secretaría de Educación Pública. Y posteriormente intervino, hizo un señalamiento puntual sobre este tema la presidenta y le dio la palabra a Raquel Buenrostro, una persona que debe uno de reconocer por su trabajo, o es reconocida inclusive desde el gobierno anterior y en otros momentos, en su desempeño profesional, como una mujer incorruptible. Y vaya que haré énfasis en ese tema porque parece que esa práctica de corrupción era muy común. Por supuesto que hay fugas de capital aún en la administración anterior y seguramente habrá esos riesgos en esta nueva administración. Sin embargo, hay que decirlo como es. Realmente lo que ha pasado en la historia de México ha sido nefasto, ha sido terrible, el saqueo histórico en el que ha vivido nuestro país. En la administración anterior no creo que haya estado limpio, no está limpia de ese flagelo, pero por supuesto que disminuyó. Se le achaca lo de Segalmex, que fue una situación muy difícil políticamente y económicamente, pero comparado con el saqueo que se han hecho en otras administraciones, no tiene nada de comparación. Y entonces vamos a escuchar a la presidenta y después a Raquel Buenrostro, quien tiene un nuevo cargo que ya no es de la función pública, tiene otro cargo que lo comentaremos más adelante. Qué milagro. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a platicar sobre la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno que encabeza Raquel Buenrostro. Nos va a explicar qué cambios tiene al pasar de la Secretaría de la Función Pública a Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y tenemos también a Noemí, que hoy es Día de Mujeres en la Historia, y vamos a hablar porque hoy es el aniversario del voto de las mujeres, 71 aniversario del voto de las mujeres. Entonces Noemí nos va a hablar sobre ello, dado que el día de hoy además es Mujeres en la Historia. No, eso es mañana, ¿verdad? ¿O es hoy? Hoy, ¿verdad? Mujeres en la Historia, hoy. Bueno, entonces le voy a dar la palabra a Raquel, luego le voy a dar la palabra también a Noemí, de una vez porque me imagino el tema que vamos a tratar el día de hoy y vamos a darle su tiempo. Adelante, Raquel. Con su permiso, presidenta. Si nos ayudan con la presentación, por favor. Bueno, primero les vamos a platicar de dónde estamos partiendo. Nosotros estamos partiendo ya de un primer piso de la cuarta transformación. Bueno, estamos partiendo de un primer piso ya de la cuarta transformación y queremos cambiar la mística, la vocación de la Secretaría de la Función Pública, algo que entienda todo el mundo, pero también que tenga un mayor impacto en la vida de todo el pueblo mexicano. Y pues partimos de un primer piso, por eso primero empezamos por cambiarle el nombre
Bueno, fue una sugerencia de la presidenta, Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente. ¿Dónde estamos y de dónde partimos? Partimos ya de un ejercicio que se hizo ya de empezar a separar el poder político del poder económico. ¿Eso qué significa? Que el gobierno, en lugar de estarse preocupando siempre por beneficiar a los grupos más poderosos, a los más ricos, está viendo por el bien del pueblo. Eso nos da una mística y una vocación diferente al gobierno, que es una vocación de servicio al servicio del pueblo. Ya no actuar como se actuaba antes, siempre favoreciendo a las clases más privilegiadas. Entonces ya tenemos un buen punto de partida porque nos va diciendo hacia dónde se tiene que orientar nuestro gobierno. Adicionalmente también tenemos un ejercicio público distinto, como lo es la comunicación directa por parte de, en este caso, de la presidenta, como esta mañanera del pueblo, que ayuda a que la gente esté mejor informada, que no tenga nada más la información que nos quieren desmenuzar los poderes económicos, sino que sea una información más abierta, más fluida y más transparente. Eso hace que el pueblo de México cada vez sea más político y cada vez tenga más conocimiento y más herramientas para evitar que los gobiernos corruptos regresen. Darse cuenta dónde están los nichos o dónde estaban los nichos de corrupción y estos estarlos siempre vigilando y evitando. Entre las estrategias que se usaron, de las primeras estrategias que se utilizaron para ir abatiendo la corrupción fue la entrega directa de los recursos de los apoyos sociales. Esto permite varias cosas. Primero, elimina los intermediarios, que sin hacer nada pues llevaban comisiones, y una comisión pues, de todo lo que son los programas sociales es muchísimo dinero. Entonces, al no tener una comisión, al tener una entrega directa, pues también permite orientar cada vez más recursos a esta población y entonces podemos asignar más dinero a más gente que apoye directamente a la población sin intermediarios y con un mayor gasto efectivo en beneficio de la gente. También se eliminó la condonación de impuestos. Las grandes fortunas eran beneficiadas cada cambio de administración, venía una condonación de impuestos grandes a todos los poderes económicos que habían apoyado en las elecciones previas. Y eso al final del día nada más se traduce en menos recursos para gobernar, en menos recursos para programas sociales, en menos recursos para las inversiones públicas. También eso se elimina. Como pudimos escuchar, amables amigos, lo que decíamos de la Secretaría de la Función Pública, deja de llamarse como tal, y ahora será la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, cuya titular es la maestra Raquel Buenrostro. En este tema tan preocupante, tan incómodo para los mexicanos, porque se sabe más allá de nuestras fronteras que la idea que tienen del mexicano pues es la corrupción en toda su plenitud. Y tienen mucha razón, sobre todo cuando conocimos en su momento el asunto del Fobaproa, si recuerdan, ese tema que fueron miles de millones de pesos, o lo pasemos a dólares, lo que se tuvo que perder el pueblo de México por rescatar a los empresarios, a los banqueros, para poderle dar subsistencia con recursos públicos la vida de los bancos en ese momento. El tema anterior a eso de las ventas de las paraestatales, eran instituciones o eran instancias que eran del gobierno, eran del pueblo de México, pues por decirlo de otra manera, por decirlo más claro, y fueron vendidas a particulares y ese dinero se desconoce su destino. Esa es otra cosa gravísima. Más reciente, el tema de Odebrecht, que donde utilizaron recursos públicos para destinarlos a cuestiones electorales y fue un megafraude lo que cometieron, una serie de problemas que estuvo en la tinta y papel de medios de comunicación y de esa manera es el conocimiento que tenemos sobre esa realidad. Y ahora
está la secretaria de Anticorrupción y de Buen Gobierno, haciendo puntualmente algunos señalamientos que vamos a retomar en este otro segundo bloque. No, se acabaron los privilegios, en la parte de impuestos ya hay piso parejo y todos los servidores públicos lo que estamos viendo es que estamos trabajando para el pueblo. Y también vino una mística de austeridad republicana, que quiere decir cero lujos, no menos gasto, porque incluso el gasto social ha incrementado, el gasto de inversión pública ha aumentado, lo que no se quiere es que sigan los lujos. Entonces, de cero lujos, porque no puede haber un gobierno rico con gente pobre. La siguiente, por favor. De los resultados de esta primera etapa, pues vemos que la tasa de los actos de corrupción disminuyó 11%. Es decir, de 15 de cada 100 que percibían o tenían una experiencia de un acto de corrupción en algún trámite con el gobierno, se redujeron a 14, que es una disminución del 11%. La siguiente, por favor. También la percepción de la gente, de cuando hacen alguna gestión con gobierno, tienen presencia en una práctica de corrupción, también se redujo en 8 puntos porcentuales. Ahorita la tasa de percepción es del 83.1%. Es la tasa más baja histórica desde que se tienen registros en el país. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante abatir la corrupción? ¿Por qué nos interesa abatir la corrupción? Bueno, la corrupción, no solo por cuestiones éticas, sino también pragmáticas, tiene que ser erradicada por el bien de todos. Primero, tenemos un ejemplo que es debilita el Estado de Derecho. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hay corrupción no hay una impartición de justicia adecuada, prevalece la impunidad y al haber impunidad se vuelve un círculo vicioso porque entonces evita cada vez que la gente se inhiba ante la corrupción. Promueve, digamos, los actos de corrupción, hay impunidad y se regresa. Entonces, eso es malo porque afecta prácticamente todas las actuaciones del gobierno. Inhibe las inversiones. Si alguien quiere venir a inversiones y se presenta que con los trámites tiene que hacer moches para hacer sus trámites ágiles, si siente que no caminan, no hay certidumbre jurídica de si le van a dar una autorización o no. Estamos hablando a todos los niveles, tanto de municipios, estados, gobierno federal, poder judicial, poderes legislativos, se complican las decisiones. Y al no haber inversiones o al no agilizar tampoco el dinero, pues hay cada vez menos empleo y menos desarrollo económico para el país. También resta eficiencia y confianza en las instituciones. Si una persona está acostumbrada o se presenta ante una institución a hacer un trámite, una gestión y lo dilatan, hay discrecionalidad, hay moche, pues la gente empieza a perder la confianza en el gobierno, ¿no? Y al perder la confianza en el gobierno también recurre a él menos y se vuelve cada vez más ineficiente. Entonces nosotros tenemos que combatir la corrupción porque al revés, la obligación del gobierno es servir y trabajar para el pueblo. Genera desigualdad. Cuando hay corrupción todos los recursos no llegan adecuadamente. Reduce los ingresos públicos porque hay evasión fiscal, se hacen auditorías a modo, tenemos contrabando, la recaudación baja. En cambio, cuando se combate la corrupción, lo que podemos tener es, por ejemplo, aumentar los ingresos públicos, esto permite tener mayor gasto y ese mayor gasto también ayuda a mantener ciertos programas sociales, ciertos programas de inversión y va contribuyendo a ir desapareciendo la desigualdad entre la gente. ¿Por qué? Porque nos permite tener recursos públicos, mayor número de recursos públicos para poder poner a la gente, digamos, en mejores condiciones con diferentes programas, tanto sociales como inversiones. Y también la corrupción puede llegar a limitar el acceso a los servicios públicos, ¿no? Cuando se imparten o se prestan los servicios con discrecionalidad, pues no le llegan a toda la gente y solo le llegan a veces a algunos privilegiados que son los que tienen el modo de efectuar un acto de corrupción. Y nosotros no queremos eso, nosotros trabajamos para la gente, queremos darle servicio a todo el pueblo de México y nosotros gobernamos para el pueblo de México y no para unos cuantos. Entonces, todas estas afectaciones
a la vida pública y al bienestar de la gente son consecuencia de la corrupción, por eso es tan importante erradicarla. Según estadísticas internacionales, en promedio en todo el mundo el 5% del PIB son actos de corrupción. Esto es muchísimo dinero, ¿no? Si nosotros habláramos, por ejemplo, de México con ese estándar internacional, pues podrían ser alrededor de 15,000 millones en cuanto a gasto público. Cada punto del PIB son 340,000 millones de pesos. 340,000 millones de pesos. Más de 1 billón de pesos. O sea, es muchísimo dinero lo que estamos hablando de corrupción. No, es un estándar internacional. Ajá. Es un estándar internacional, son los resultados que hacen de encuestas. Por ejemplo, desafortunadamente los países más pobres son los que tienen los niveles más altos de corrupción, que jalan el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, en África las tasas son muy altas, desafortunadamente. Antes de dar por concluida nuestra información de carácter nacional y dar paso a la información local, permítanme precisar algunos aspectos que la secretaria de Anticorrupción y de Buen Gobierno dijo hace un momento. Queremos cambiar la mística y vocación de la Secretaría de la Función Pública. Se le cambiará el nombre a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Se inició por separar el poder político del poder económico, siempre viendo por el bien del pueblo. Se tiene un ejercicio público distinto. La mañanera es prueba de ello. La gente está mejor informada y bien informada. Se eliminaron los intermediarios en la entrega de recursos correspondientes a los programas sociales. Estos ya se entregan directamente a los beneficiarios. Se eliminaron los privilegios fiscales. Hay piso parejo. Se tiene la mística de austeridad republicana. Cero lujos. Los actos de corrupción disminuyeron 11.2%, lo que señalábamos hace un momento. El combate a la corrupción ha permitido a la contribución de mayor recursos, los cuales se destinan a programas sociales y servicios públicos. Eso es un tema sumamente importante, el recurso que se ahorra por esa fuga que existía ahora se destina para programas sociales y para el bien común. A nivel mundial, la corrupción equivale al 5%. En México representaba más de 1 billón de pesos. La nueva dependencia pasará de un enfoque correctivo a un enfoque preventivo. Se trabajará con un enfoque basado en estándares internacionales. Esos estándares los señaló en 10 aspectos: significar el servicio público, dignificar el servicio público, vocación y mística, capacitación técnica, acompañamiento preventivo a las instituciones, transparentar el ejercicio público, transparencia proactiva, sumar a la sociedad y al sector privado, enfocar a los órganos internos de control en áreas de mayor impacto y relevancia, fortalecer la cultura de la denuncia y garantizar la confidencialidad de las mismas, realizar investigaciones que puedan inhibir la investigación y combatir la impunidad por violar la ley, sea más caro que cumplirla. Grandes temas, grandes como siempre habrán en esta informe de la mañanera, presidida por la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pasando al tema local, como pudieron enterarse, el día de ayer tuvimos en nuestras instalaciones al presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de la 69 legislatura, al diputado Mario Guillén, donde trató diferentes aspectos relacionados con su actividad legislativa y como presidente. En ese aspecto dijo que él está trabajando intensamente por coordinar los trabajos con sus compañeros diputados, los convocó a trabajar intensamente por el bien de Chiapas y sobre todo por aportar la parte que les corresponde en apoyo al poder ejecutivo
y al judicial. Son los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que trabajando de manera coordinada seguramente tendrán los resultados que se esperan para bien de nuestro Estado. El doctor Eduardo Ramírez Aguilar se ha comprometido a trabajar intensamente a partir de la responsabilidad que habrá de asumir el domingo 8 de diciembre de este 2024. Sin embargo, como lo hemos informado oportunamente en ultimátum impreso y digital, la actividad permanente del gobernador electo ha sido en la Ciudad de México realizando los acuerdos y las gestiones que se necesitan para poder proyectar al Estado como es su intención. No dudamos que por su experiencia y su capacidad política tendrá esos resultados que se necesitan para bien de esta sociedad que está ávida de que las cosas cambien, sobre todo en ese tema que nos preocupa día con día, que es la inseguridad. A eso se comprometió el gobernador electo en su reciente decisión de nombrar a 6 integrantes del equipo que lo acompañarán y de hablar específicamente que con mesura y con mucho cuidado habrá de atender el tema de la inseguridad que vivimos en el Estado, y para ello pidió tiempo para que en su momento dé a conocer la estrategia que habrá de poner en práctica a partir del 8 de diciembre. Les agradecemos mucho su atención. En nombre de mi compañero Alejandro González y un servidor, Pepe Altuzar, nos vemos el día de mañana en otra mañanera más del pueblo. Muchas gracias.